Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 6 de Teoría y Comportamiento Organizacional. Como les comentaba, ya estamos a la mitad del curso, eso es algo muy valioso en este contexto. Quiero felicitarlos por el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Y en esta clase vamos a revisar el concepto de cambio y crisis dentro de las organizaciones. Una crisis es una situación compleja, puede ser un problema o un conflicto, y afecta a la organización en su conjunto en la medida en la que va avanzando. Esta puede ser generada por una o por más causas, y significa que se rompe el equilibrio que la organización tiene establecido para sus actividades. En la medida en la que esta crisis se va prolongando en el tiempo, se convierte en una amenaza para la organización. Es una situación difícil de resolver porque dentro de los recursos y dentro de las herramientas que la organización ha generado para la resolución de sus problemas, no aparece una salida dentro de las que se conocen. Entonces se debe construir un cambio adaptativo que permita encontrar una salida a la crisis. Por eso tiene que actuarse rápidamente, tomando acciones inmediatas, y lo cual va a tener un impacto en cómo está estructurada la organización y las actividades que realiza. Entonces, podemos decir que una crisis es un problema que aparece dentro de una organización durante su funcionamiento, a la cual esta organización aún no ha desarrollado anticuerpos, no ha desarrollado soluciones y debe encontrarla para poder resolver este problema y que no se extienda en el tiempo y termine profundizándose en una crisis de largo plazo, la cual tiene impactos grandes y graves y produce cambios dentro de la organización. Cuando se encuentra uno de estos problemas, se produce un cambio para evitar que la crisis suceda o se profundice, o el cambio se produce como efecto de la crisis. La crisis y el cambio pueden implicar una oportunidad para las organizaciones. Esto tiene que ser analizado siempre en el contexto, tiene que ser puesto en correspondencia con lo que pasa en el entorno de la organización. Y como decíamos, implica un cambio y una transformación en la cultura, ya sea porque se encontró una solución y se están haciendo las cosas de otra manera, o por el impacto que la crisis tuvo en la organización. Otra característica que tienen las crisis es que no pueden ser previstas con mucha anticipación. Se advienen y se encuentran en el momento en el que están sucediendo. Por eso presentan un tiempo limitado para actuar. Porque si no se toma en el momento adecuado, el problema va a ser más grande en la medida en la que se deje correr el tiempo. Como decíamos, se puede cambiar como efecto o como prevención para la crisis, y esto va a tener un impacto directamente en los resultados. Y este tipo de cambios además va a amenazar los valores de los miembros y los valores de la organización, ya que lo que se hacía de una manera necesariamente va a pasar a hacerse de otra, y eso puede incomodar por medio de los cambios de la cultura a alguno de los miembros o de las estructuras o de los procesos. Las crisis pueden tener diferentes orígenes. Pueden sucederse ya sea por origen interno, desde adentro de la organización, o externo, quiere decir que viene desde afuera. Cuando es una crisis que se sucede y que encuentra su origen en el interior de la organización, puede ser por varios motivos. Puede ser por acción u omisión de alguna de las personas que comete un error, que desarrolla algo de manera incorrecta o indebida, o que no realiza alguna de las tareas que debía realizar, o que omite cumplir con su responsabilidad, y que eso puede tener un impacto. Puede ser por alguna falla en el proceso productivo. Si bien todos hacen lo que está previsto y lo que está diseñado, ese proceso está mal planificado, entonces se produce, por ejemplo, una falla en la calidad del producto que se está elaborando dentro de esta organización, el cual puede que esa falla la encontremos una vez que el producto ya se vendió, se distribuyó en cantidad y no nos dimos cuenta de que teníamos ese problema en el proceso productivo, por ejemplo. O también puede ser por algún error en la toma de decisiones. Los líderes de las organizaciones permanentemente van tomando decisiones sobre el rumbo de la organización y en algún momento pueden cometer errores
cometen errores de hecho y esto tiene impacto. Generalmente son errores mínimos, se pueden ajustar, se pueden ir resolviendo, pero a veces una decisión de gran relevancia que termina siendo un error puede generar en el mediano plazo una crisis para el grupo o la organización. Por el otro lado, las crisis pueden ser de origen externo, como ya habíamos dicho. Pueden ser provocadas por catástrofes naturales, de repente que nuestra organización esté ubicada en un lugar que esté atravesando una inundación, un incendio forestal, puede estar atravesando una luz, bueno, etc. Puede también ser provocado por catástrofes humanas, en las cuales no se producen en la naturaleza o sí se producen en la naturaleza pero tienen intervención del hombre. Un caso que podemos citar es el que estamos atravesando con el COVID-19, en el cual, bueno, ahí tiene que ver lo natural pero también la participación del hombre, cómo lo lleva a diferentes lugares del planeta y lo que terminó en una pandemia mundial. Pero hay otros ejemplos. Puede ser efecto a causa del terrorismo, de un acto bélico. Si la organización está situada en un lugar que está en conflicto, puede recibir un ataque que era orientado a algún espacio militar, terminar cayendo en la organización en donde está ubicada. O puede ser por algún cambio en el entorno de la organización. De repente que cambie alguna norma, que cambie alguna legislación. Si yo, por ejemplo, tengo una importadora y mi organización se dedica a traer productos desde el exterior y el gobierno decide cerrar las importaciones, por ejemplo, voy a tener que tener una reconversión en mi desarrollo productivo, en mi desarrollo empresarial, porque ya no voy a poder recurrir a este medio. O puede suceder también al revés. Si yo produzco y hay una apertura muy fuerte de las importaciones de alguno de los productos que yo estoy desarrollando, tal vez tenga que reconvertir mi matriz a la importación y no hacia la producción, porque puede ser más económico. Entonces, los cambios en las regulaciones que haya en el entorno van a tener un impacto en nuestra organización y pueden producir crisis en el corto plazo. También los tipos de crisis pueden clasificarse a través de su magnitud, de su tamaño, de su impacto en la organización. Pueden ser superficiales, que son los más frecuentes, y por lo general el impacto dentro de la organización en el mediano y largo plazo es mínimo, es más que nada un problema circunstancial del momento, y puede ser identificado y tratado rápidamente. Estos son, como decíamos, los más cotidianos, los más comunes, los más frecuentes, y que, como decimos, aparecen como una oportunidad de cambio para mejorar algo. Ahora, también pueden tener una magnitud media. Estos generalmente provienen de la acumulación de pequeñas crisis que no fueron resueltas o que no fueron resueltas adecuadamente, y su impacto ya es mayor que el de las superficiales. Pero todavía está dentro del control de la organización, ya que tiene los medios para poder resolverla. Si bien no tiene exactamente las herramientas y por eso se constituye una crisis, están al alcance de la mano esas herramientas que van a permitir solucionarla. Pero por último, tenemos una crisis profunda, la cual produce daños graves que pueden implicar hasta la desaparición de la organización. Por eso decimos que, si bien las crisis son una oportunidad, hay que atenderlas, hay que resolverlas rápidamente y no hay que dejarlas que caminen en el tiempo, porque pueden incluso hacer desaparecer la organización o producir como mínimo un cambio rotundo que haga que esa organización no vuelva a ser la misma después de haber atravesado esa crisis. Como dijimos recientemente, una crisis se produce cuando la solución a un problema no está dentro de las herramientas conocidas por la organización. Y lo que tiene que producirse, lógicamente, es un cambio que permite incorporar esos nuevos elementos que ayuden a superar la crisis. De esta manera, los cambios terminan siendo inevitables y resuelven la supervivencia de la organización y hacen que perduren en el tiempo. Por eso las nuevas organizaciones tienden a ser más flexibles, más adaptables para poder asimilar estos cambios más rápidamente. Sin embargo, no
todos los cambios son imprevistos, no todos los cambios surgen como una reacción a una crisis, sino que pueden ser cambios planeados, que como decíamos tengan el objetivo de prevenirlas y de evitarlas estas crisis y de poder ir en una mejor sintonía con el entorno. Estos cambios pueden servir para aumentar la capacidad de adaptación a el contexto o puede ser para modificar la conducta de sus miembros. Tal vez la maquinaria, los procesos de producción, el enfoque de la producción de la organización funciona y está muy bien, pero la cultura que se generó de trabajo dentro de la organización no es la mejor o no es la que quiero o no tiende a acompañar esta innovación que sí están impulsando los líderes. Entonces tiene que producirse un cambio en la cultura, en la conducta de los miembros y se impulsa de manera planificada por la dirección, coordinación, en definitiva por quien lidera la organización en sí misma. Como dijimos recientemente, los cambios no son solo el resultado de una crisis, sino que también pueden ser planeados o pueden ser una reacción de adaptación al entorno y al contexto. Si cambia la naturaleza de la población laboral, seguramente mi organización va a cambiar. En un principio, las modalidades de trabajo a las que estaban acostumbradas nuestros abuelos fueron diferentes a las de nuestros padres y madres y ellas son diferentes a las nuestras. Las nuevas generaciones van desarrollando nuevas culturas laborales, van teniendo nuevas competencias y seguramente eso tiene un impacto en la organización, la cual tiene que adaptarse al nuevo contexto generacional. Lo mismo sucede con la tecnología. En la medida en la que van habiendo nuevos avances tecnológicos, si una organización no se ayorna en ese contexto y no produce un cambio, va a ir quedándose retrasada y va a tener menos productividad, menos eficiencia, menos eficacia para poder cumplir con sus objetivos. Otro de los motivos por los cuales puede surgir un cambio de estas características es a través de un shock económico en el entorno. Las crisis económicas afectan la manera en la que se desarrollan y se componen las sociedades y lógicamente van a repercutir en las organizaciones que lo componen. También puede suceder a través de un cambio en las tendencias sociales, en las tendencias de consumo, en las preferencias de los consumidores, de la sociedad. Por ejemplo, en un principio, cuando se popularizó la producción en masa, siempre ponemos el ejemplo del Ford T que fabricaba Henry Ford, y era un auto negro, uniforme, igual para todos. En cambio, hoy en día las tendencias de consumo son diferentes y los consumidores prefieren buscar artículos personalizados que representen sus propias características individuales. Entonces la organización obviamente se adapta y hace autos en diferentes colores, con diferentes detalles de estilo. Estas son algunas de las situaciones que pueden producir un cambio, así como también un cambio en el contexto mundial. Volvemos a poner el ejemplo de la emergencia sanitaria en la que estamos atravesando y lógicamente lo pueden ver ustedes en sus trabajos o las organizaciones de las cuales participan, cómo esto afecta al desarrollo, a las tareas, al día a día y los cambios que las organizaciones deben tener. Y así también la competencia. Cuando una organización compite con otra que desarrolla una tarea similar o que disputa un mismo público, ya sea para comercial o para algún otro tipo de actividades, lógicamente está mirando qué es lo que sucede y muchas veces para adaptarse a nuevas exigencias que tiene la competencia, tiene que ir desarrollando cambios dentro de su organización. Sobre todo en este contexto donde la competencia no es solo la empresa que está al lado de la mía y que vende lo mismo, sino que la competencia es internacional, porque en un mismo país se comercializan productos que se producen en ese mismo lugar, pero también otros que se importan y que vienen desde afuera. Entonces, la competencia ya no es a nivel local, sino también a nivel internacional y lógicamente va a ser un motivo de cambio para las organizaciones. Estos cambios que proponen las organizaciones para mejorar y para adaptarse a su entorno, para prevenir crisis, son desarrollados por agentes de cambio, los cuales pueden ser internos o externos. Y
son a los que se le asignan la tarea de impulsar estos cambios y estas transformaciones. Los propios los puede realizar algún área en particular o alguno de los líderes, gerentes designado para ese objetivo, o puede ser un consultor externo que se sume a la organización para primero analizarla y luego proponer los cambios que son necesarios. Cuando se elige un agente de cambio propio de la organización, se tiene la ventaja de que es alguien que conoce en profundidad la cultura del grupo, los valores, las costumbres, cómo se manejan, y que ya tiene una gran observación de cuáles pueden ser las situaciones y problemáticas que se quieren cambiar. Sin embargo, como desventaja lo que presenta es una subjetividad muy marcada, ya que al ser parte de la organización, seguramente en los conflictos, problemáticas, circunstancias o cosas que él se quiera cambiar, también va a estar involucrado de alguna manera. Tal vez algunos de los cambios que se quieran proponer pueden afectarlo a él directamente o a sus valores, porque es parte de sus costumbres, de sus intereses, y tiene este lado negativo. Por el contrario, cuando se contrata a un consultor externo para poder desarrollar estos cambios dentro de la organización, se cuenta con esta ventaja. Puede ser más objetivo, puede estar más alejado de la situación, no tiene intereses de por medio. Él, una vez que termine de impulsar esta tarea, va a alejarse de la organización y no va a seguir siendo parte. Tiene un fin específico, y lo que sucede justamente es que al estar más lejos encontramos también una desventaja. Desconoce lo que conoce el consultor propio, desconoce los pequeños entramados que realizan las personas dentro de una organización, y lo cual implica que pueda cometer algún error a través del desconocimiento del objeto. Entonces, el diagnóstico que realiza en este caso, para no equivocarse, tiene que ser muy profundo para poder indagar en lo más hondo de las costumbres, de los valores de la organización. Ambas opciones tienen una parte buena y una parte mala. De un lado se puede ser más objetivo, pero se desconoce mucho más cómo es la cultura de la organización, ya que no es lo mismo hacer un diagnóstico de un mes, 2 meses o un año que vivir y ser parte de la organización a lo largo del tiempo. Hay determinadas áreas en las cuales los agentes de cambio trabajan y en las cuales van a tener impacto sus decisiones, las cuales son 3, como las conocemos, son elementos muy importantes de la organización: la arquitectura, la tecnología y las personas. Generalmente, cuando se modifica la arquitectura de una organización, estos cambios sirven para que la organización sea más adaptable al contexto y al entorno. En este caso, pueden implicar cambios en las relaciones de autoridad, poner un líder, sacar otro, dividir departamentos, unificarlos, cambiar los mecanismos de coordinación, dónde debe reportar cada uno de los actores, cómo se articulan los diferentes procesos entre los departamentos, o el diseño de los puestos y las tareas, en definitiva, qué es lo que hace cada uno, en qué lugar y de qué manera. Estos son los cambios que puede tener un agente en la arquitectura para que sea más flexible y más adaptable al entorno, por ejemplo. Ahora también puede modificarse la tecnología de la organización. Este tipo de cambios suele hacerse para que los procesos sean más eficientes, más fluidos, para que se pueda alcanzar una mayor productividad dentro de la organización, y se pueden manifestar ya sea en el proceso en sí mismo, en los métodos de trabajo, en la forma en la que se desarrolla una tarea, o en la incorporación de nueva maquinaria, de nuevos equipos, de nuevos objetos de trabajo que permitan hacer que con el mismo procedimiento, con la misma mano de obra, una tarea se pueda cumplir de manera mucho más rápida, eficaz, eficiente y con mejores resultados. Por último, las personas pueden cambiar sus actitudes, sus habilidades, sus expectativas, sus percepciones. Esto es un cambio cultural muy profundo, ya que traer y poner una nueva máquina y enseñar a utilizarla es mucho más sencillo que generar una nueva cultura dentro de la organización o generar nuevas conductas.
Estas conductas son necesarias justamente para adaptarse a los cambios en la tecnología o los cambios en la arquitectura, ya que alguna maquinaria puede ser más sensible que otra o requerir algunos cuidados o aprender una nueva habilidad. Puede que los cambios en la arquitectura impliquen cambios en las expectativas, en las conductas de las personas, en las actitudes que tienen para con los nuevos líderes o para con las nuevas relaciones que se generan entre los líderes y en las percepciones que tienen. Así que estos son los 3 factores y áreas en las cuales los agentes de cambio pueden tener intervención para poder producir una transformación en la organización, y cada una se relaciona necesariamente con la otra. No puede cambiarse una sin que haya un impacto en las demás. Ahora bien, como ya lo hemos mencionado, los cambios amenazan la cultura y los valores, las creencias y las percepciones de los miembros de la organización. Porque el mundo que conocen, la organización y el entorno en el cual se sienten cómodos van a transformarse. Esto genera incertidumbre, esto genera ansiedad y seguramente incomodidad. El resultado de esta situación es la aparición de resistencias de parte de los miembros contra el cambio. Cómo ellos se resisten a estas nuevas cosas que van a suceder dentro de la organización. Existen resistencias individuales y resistencias colectivas o grupales. Las individuales son, por ejemplo, la costumbre, que es una respuesta automática que tienen las personas como resultado del acostumbramiento de la vida cotidiana de desarrollar tareas dentro de una misma organización. Entonces, a una situación la cual nos resultaba conocida, tal vez y de manera involuntaria reaccionamos de manera equivocada porque tomamos la actitud que hubiésemos tenido antes del cambio. Otro de los motivos puede ser la seguridad, la sensación de seguridad que tienen. Incorporar nuevas máquinas, por ejemplo, puede generar miedo en los empleados que piensen que pueden ser reemplazados, que ahora que se necesitan menos manos de obra para desarrollar la misma tarea, vamos a prescindir de nuestro trabajo y podemos ser echados. Bueno, esto es un problema de seguridad en el cual los miembros se sienten amenazados por los cambios. Ahora bien, también puede ser por factores económicos, ya que los cambios que se impulsan van a tener un impacto en la productividad. Y estos cambios introducidos pueden tener resultados los cuales sean los esperados o no. Entonces, si alguno de los cambios no genera la respuesta esperada, no genera que nuestra organización empiece a producir lo que se espera, seguramente lo que termine sucediendo es que se preocupen los miembros al ver que no se están alcanzando los objetivos y que ellos son parte de ese incumplimiento, y que el día de mañana, si por ejemplo esta organización es una empresa, pueda prescindir de ellos por ya no poder costear su salario o no poder darle las herramientas que necesitan. Una de las más conocidas de las resistencias es a través del miedo a lo desconocido. Representa un cambio en lo cotidiano, estas transformaciones, y siempre que haya incertidumbre a algo nuevo va a haber un miedo y va a haber una resistencia de no saber qué es lo que va a terminar pasando. Y por último, vinculado con algunos de los otros factores, también hay una resistencia a través del procesamiento selectivo de la situación, lo cual es un recorte arbitrario de la nueva realidad que realiza el miembro de la organización, en el cual toma tal vez la parte que le molesta y la amplía y la extiende o la cuenta como le parece. Sin embargo, también tenemos resistencias colectivas, grupales. Por ejemplo, la inercia sistémica, que es la dinámica que viene teniendo un grupo de trabajo a través de sus procedimientos, de las tareas que realiza, a la cual, cuando se produzca un cambio en estas tareas, va a tener una resistencia que, como dijimos, puede ser involuntaria.
sino que ellos automáticamente a través de la costumbre van a responder a los procedimientos que conocen. No porque se quieran oponer al cambio, pero sin embargo, sin darse cuenta, se resisten. Ahora bien, esto también puede ser planificado y adrede. De todas maneras, en cualquiera de los dos casos es una resistencia inercial por el envión que traen de la etapa anterior y se produce en torno al sistema que compone a la organización. Otra de las resistencias es a través de un enfoque limitado, ya que, como dijimos, las partes de una organización están en permanente interacción y por ende, si cambia una de las partes, habrá un desajuste en otras y esto puede generar resistencia, ya que la relación dentro de las áreas no va a ser la misma. La coordinación cambia, entonces puede encontrarse un enfoque limitado para apreciar el impacto que pueden tener estos cambios y eso genera resistencia. Otra de las resistencias colectivas, por ejemplo, es la amenaza a la experiencia, que afecta a los grupos de miembros más experimentados. Generalmente, ya sea porque se prepararon y se especializaron mucho en una de las tareas o porque llevan mucho tiempo dentro de la organización desarrollando algún rol o alguna actividad o porque manejan un caudal de información muy grande. Si algo de esto en lo cual ellos tenían un dominio cambia, lo que va a producir es una resistencia automática, ya que el foco desde el cual ellos se nutrían para poder liderar, desarrollar la coordinación de un equipo o con la que se manejaba el equipo, desaparece. Algo similar sucede con la amenaza a las relaciones del poder. Si, por ejemplo, un líder es retirado de su tarea o se pasa a cumplir otra, o si este líder que tenía injerencia sobre un grupo ahora debe compartir la influencia con el líder de otro departamento porque se ha decidido que no haya más unidad de mando y tener un modelo más dual, seguramente de quienes tengan que impartir las órdenes, las decisiones y desarrollar el trabajo va a haber una resistencia. Y por último, la amenaza de los recursos, que puede implicar la reducción de los recursos económicos, financieros, físicos que maneja una determinada área de la organización y va a generar una resistencia de quienes lo administran y de quienes trabajan con esas herramientas porque van a sentir que este cambio los perjudicó y les sacó algo de lo que ellos ya tenían. No tienen la visión de conjunto de que este algo ahora está en otro lado cumpliendo otra función, la cual para el colectivo de la organización puede terminar siendo mucho más útil. Ahora bien, existen maneras de poder superar estas resistencias que generan los cambios en los miembros de la organización. Vamos a mencionar 4. La primera es la educación y la comunicación. Mantener informados a los miembros de la organización sobre cómo se van a producir los cambios, cuáles van a ser los impactos y los resultados esperados, poder ir haciendo un seguimiento del proceso y, de ser necesario, poder brindar capacitaciones que permitan la adaptación, va a ayudar a que asimilen y reciban de mejor manera estos cambios y se reduzca esa sensación de amenaza. Por otro lado está la participación. Poder dar participación a los miembros en la toma de decisiones que van a producir esos cambios y en cómo se desarrollan va a generar una apertura en ellos hacia un nuevo contexto. Difícilmente, si ellos fueron parte del cambio, se opongan y se resistan a él. Luego se encuentra el brindar apoyo. Como decíamos, si estos procesos de cambio requieren nuevas competencias, requieren nuevas exigencias, nuevas cualidades y aptitudes dentro de los miembros, poder apoyarlos, comprender que esta situación es un cambio profundo a la cultura que vienen desarrollando, a lo que tienen implantado cotidianamente dentro de la organización, les va a brindar mucha mayor seguridad para poder trabajar. Y por último, la negociación. En este caso, lo que se hace es negociar con los miembros a cambio de los posibles perjuicios que pueda tener este cambio en cada uno, algún beneficio por otro lado. De una manera, es algo que es muy necesario para nosotros
dentro de la organización se va a modificar y otorgar a cambio de eso una concesión. Las teorías más antiguas sobre el cambio lo plantean como algo que comienza en un momento determinado y que sigue una serie de pasos. Desde esta perspectiva, la crisis rompe con el equilibrio de la organización y con el status quo y demanda un cambio para volver a la estabilidad, para que las fuerzas impulsoras y restrictivas vuelvan a estar en equilibrio. De esta manera, se propone un modelo por etapas en el cual la primera es el diagnóstico, donde se identifica el problema. La segunda es el proceso, donde se comparten las posibles propuestas de resolución y los posibles planes de acción que puede tener la organización para afrontar a esta situación problemática. Y por último, la evaluación, donde se analiza la eficacia de los cambios y cómo se fueron desarrollando los métodos. En cambio, hoy en día, con un contexto mucho más vertiginoso, donde los cambios se producen permanentemente y la organización está en constante ajuste con el entorno, lo que se postula es que no puede plantearse un modelo por etapas, ya que los cambios son permanentes y se suceden constantemente. Entonces lo que se busca es un equilibrio. Un equilibrio de las personas, las actividades, la tecnología, la arquitectura y la estrategia, en el cual se van produciendo ajustes entre estos diferentes factores para poder mantener en equilibrio la organización y que los cambios no sean un factor de deterioro de la organización o de trastorno dentro del funcionamiento cotidiano, sino que fluyan en la medida en la que lo va demandando el contexto. Bueno, hasta acá el resumen de la clase número 6, la unidad 5, crisis y cambio. Vamos a seguir haciendo estos videos, vamos a tratar de hacer los que nos faltan del principio de las unidades para poder estar al día. Así que les mando un saludo, espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Chao.